Hola muchachos, mucho gusto, me llamo Miguel Ángel, voy a ser su profesor durante este cuarto periodo, tercer periodo en el colegio. Hice este video porque quiero aclararles a ustedes la situación que las clases de humanidades van a ser un poco diferentes, como ustedes estaban habituados, quizás estaban mucho más habituados al texto, mucho más habituados a las actividades escritas. Obviamente no los voy a dejar de hacer, pero de igual manera pues creo que hay personas que están interesados en el tema cuando estén en sus casitas, eh, desocupados o antes del examen final pueden observar estos videos que yo les voy a dejar referente a los temas que estamos abordando. ¿Listo? Igualmente este material lo van a encontrar también en la clase presencial, los muchachos que van conmigo en el aula y obviamente también las personas que están en estos momentos desde su virtualidad. Hoy vamos a hablar acerca de las funciones del lenguaje, que fue el último tema que ustedes alcanzaron a hablar con la profesora Jessica. Entonces, tengamos en cuenta que el lenguaje, la lengua y el habla es totalmente diferente los unos a los otros. No podemos hablar de el lenguaje sin hablar primeramente de la lengua y también hablar del habla. El habla es un acto innato del ser humano, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Es algo que el ser humano nace. Nosotros somos animales sociales y por ser animales sociales necesitamos compartir con otras personas y el habla es un acto necesario para poder tener esas relaciones con otros seres humanos. Nosotros somos la única especie, aún en estos momentos en el planeta, que ha desarrollado un lenguaje totalmente más desarrollado que lo pueden tener animales como el delfín, que tienen también su lenguaje, pero es mucho más primitivo a lo que nosotros en realidad lo tenemos actualmente. Después del habla viene la lengua. La lengua tenemos dos, la lengua la que tenemos entre los dientes y también tenemos una lengua la cual viene siendo una concepción social que se generó durante un proceso histórico, político y cultural. Las lenguas en el mundo existen una gran variación y ellas están estipuladas por órdenes y por reglas gramaticales entre sí. Si usted está estudiando inglés, se dará cuenta que las reglas gramaticales en el inglés son totalmente diferentes a las del español. Y el español es totalmente diferente a otras lenguas como el chino, como el hindú y etc. lenguas que usted debe tener en cuenta. Bueno, y el lenguaje ya viene siendo el uso nuestro de la lengua. Esas concepciones histrónicamente que nosotros tenemos en nuestra cabeza, las desarrollamos en nuestro proceso comunicativo. Y pues las funciones del lenguaje es sencilla. Las funciones del lenguaje solo se marcan en un proceso, muchachos, el cual es comunicarnos, el emitir, el transmitir algún mensaje hacia un grupo de personas o a una persona en particular. Hoy vamos a hablar acerca de los diferentes procesos que existen, las funciones que existen en el lenguaje. Sé que hicieron la clase pasada unos videos, unas canciones referente a las funciones del lenguaje. Yo les califiqué, eso es una nota, es un punto superior y lo que vamos a hacer de aquí en adelante pues ya les sacaría la nota. No le puedo calificar algo que yo no les puse, me parece una falta de respeto. Entonces prefiero dejar una nueva actividad de funciones del lenguaje y ahí sí tomar la nota para la planilla. Entonces muchachos, les voy a pedir el favor de que estén muy atentos, me presten atención y vamos a dar comienzo a la actividad del día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas funciones existen? Existen bastantes. Funciones emotivas, función representativa, connotativa, poética, fática, metalingüística y referencial. Estas son las funciones lingüísticas que existen en el mundo. ¿Qué vamos a hablar? La primera es la función emotiva. Esa función emotiva es la que nace desde el hablante, el cual trata de expresar los sentimientos y emociones hacia un receptor. ¿Listo? ¿Cuál es un receptor? El receptor es la persona que recibe el mensaje. Por ejemplo, me ha dicho Pedro que llega hoy. ¡Ay, qué alegría me ha dado! ¿Qué quiso dar la mensaje la señora de cabello corto? Quería decir que sentía alegría o emociones
acerca de que Pedro llegaría el día de hoy. Por ejemplo, también tenemos a este fanático que decía, Amaya, te amo. ¿Qué podemos decir? Está expresando una emoción, la cual es el amor hacia su cantante favorito, o podríamos imaginar que puede ser la novia. ¿Listo? Función emotiva o expresiva, aquella que habla o expresa sentimientos del emisor eh, acerca de algún suceso particular llevado a través de un canal y un mensaje. El segundo es la representación referencial, la cual está llevada a hechos o cosas o ideas. Entre ellas se trata de informar o transmitir un contenido a través del mensaje. Es decir, que está muy expuesto en el mensaje. Es decir, que no tiene ningún nivel de inferencia, sino que usted en el contexto escrito lo va a encontrar. Por ejemplo, está lloviendo. Y también se pueden dar cuenta y se puede utilizar en muchas partes como los textos periodísticos, investigaciones académicas, que también el mensaje es mucho más referencial, mucho más claro. Por ejemplo, podemos escuchar a la muchacha, está escuchando un podcast, se llama Cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Tales cambios se producen. De una vez sabemos cuál es el mensaje y qué es lo que nos quiere transmitir. Pilas, muchachos, eso es importante. El representativo también trata y la intención es informar. Siempre la intención es informar, comunicar de una manera asertiva lo que está sucediendo en esos momentos. Tenemos el proceso connotativo o apelativo. Es cuando nosotros se nace desde el oyente, es decir, desde el receptor, el cual utiliza o se manifiesta a través de las oraciones imperativas o las entonaciones, los cuales pueden generar o influir o aconsejar a la persona que está escuchando el mensaje, para que ésta actúe de una manera determinada. ¿Qué hora es? ¿Vas a ir a la fiesta? Vete de una vez. Mamá, ¿yo también tengo papá? Cállate y come. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿listo? La connotativa y apelativa por lo general siempre trata de hacer que la persona que actúe, que escuche, actúe. Tratar de influir, tratar de aconsejar o tratar de llamar la atención. ¿Listo? Por otro lado tenemos el poético y estético, el cual en sí nace desde el mismo mensaje, el cual utiliza estilos de figuras retóricas como el hiperbatón, la hipérbole, la símil y demás elementos que ustedes debieron haber visto en bachillerato para embellecer el lenguaje. La forma del poético es tratar de que su código y sus recursos sean mucho más bellos o más enriquecidos para la expresión escrita. Entre ellos se destaca autores como Pablo Neruda, Ernesto Sábato, que son escritores latinoamericanos que han desarrollado o que desarrollaron durante su periodo en vida y histórico y editorial un estilo poético muy particular entre ellos. Por ejemplo, tenemos aquí una imagen que nos puede decir o nos puede aclarar cuál es el estilo poético estético, el cual es el sol se ocultó en el horizonte, el mar mitigó su calor, así como los luceros de tu rostro llena la luz de mi corazón. Podemos darnos cuenta que también utiliza la rima, que utiliza similitudes, que exagera un poco su lenguaje a comparar a una mujer, el rostro de una mujer con el sol, con la belleza de un amanecer. Es en sí uno de los lenguajes que más se enriquecen a través del lenguaje y del uso correcto de él. Vamos avanzando, ¿listo? El siguiente es la opción física o de contacto, el cual es asegurar que el canal a través del cual se establece la comunicación funciona. ¿Qué significa para ustedes la amistad?
La función física de contacto podría ser la metalingüística que quizás ustedes la hayan escuchado con la profesora. Esta está a través del lenguaje físico, kinésico, la cual trata de dar definiciones o aclaraciones y compartir mejor el código. Este acto trata de ser más asertivo para la persona o el grupo de personas que están escuchando el mensaje. No tiene ninguna relación con el contacto como tal. Tiene una relación en que tiene una reafirmación en su proceso. No sé si ustedes se acuerdan de un episodio del Chavo que decía sí, perdón, sí, no, que es un poco difícil, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el 90% de nuestro lenguaje corporal eh, comunica más que las palabras. No sé si han escuchado una palabra no dice tanto como los hechos, o los hechos hablan más que las palabras. Entonces ahí podemos darnos cuenta que una función también podría ser a nivel metalingüístico. Eh, También pues explica y aclara aspectos preferidos del código, es decir, en su propia lengua. En conclusión, podemos decir que las funciones del lenguaje son los diferentes objetivos, propósitos y servicios que se le dan a la lengua al comunicarse y dar una función al lenguaje para cada factor que tiene este, en donde la función que prevalece es el factor en donde más propone el énfasis de comunicación. Conocer las funciones del lenguaje permite desarrollar una comunicación más eficaz, debido a que cada hablante sabe cómo hacer su uso de ellas, según el momento, la persona o la intención que se tenga que enviar en el acto de la comunicación. Muchachos, gracias por ver estos 11 minutos, 12 minutos de video. Espero que si les hayan gustado, denle like aquí abajo a la, a la página del profesor y guarden este video. Espero que me hayan entendido y vamos a proseguir pues con el trabajo en clase. Dios los bendiga y chao, chao.